A 15 minutos de ti, un podcast para que cuando nos escuches te escuches. Con Ananda, Rubén y Miriam de Centro Psicoedúcate. Aquí estamos hoy de nuevo, antes de empezar las sesiones con nuestros pacientes de hoy. Rubén, terapeuta de pareja, Miriam, directora del Centro Psicoedúcate, y yo, Ananda, psiconutricionista. Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. En este nuevo podcast hablaremos de cómo discutir bien, asignatura pendiente en general. Y lo titulamos ¿Qué ocurre cuando yo digo blanco, tú dices negro y punto? Muy bien, Ananda. Es una asignatura pendiente, como bien has dicho, porque no nos enseñan a discutir ya de pequeños. Parece que luchemos más por la razón que por acercar posturas, por resolver, por llegar a pactos. Sí, y realmente lo que pasa es que en lugar de discutir, lo que hacemos es pelearnos, ¿no? Entonces, el hecho de pelearse lo que hace es que nos distanciemos de esa otra persona. Sin embargo, discutir nos acerca. Discutir, al tener una parte de escuchar, de empatizar y una parte de expresar, nos permite poder construir un puente con la otra persona. De hecho, no sé si os pasa en terapia a vosotros, que hay veces que te venden en positivo, ¿no? Los pacientes. No, mira, nosotros nunca discutimos, ya sea a nivel de pareja, a nivel de amistad, de familia. Y yo les digo que no, que todo lo contrario, que significa que entonces uno no está expresando su opinión ni se reivindica por nada. Entonces hay uno que normalmente calla si no hay una discusión. Y lo que ocurre es que luego explota y es Sí. peor, se faltan al respeto al final. Sí, normalmente cuando una persona se calla es porque también puede tener ahí una parte, bueno, varias cosas, ¿no? Puede ser una persona evitativa, que tenga miedo a ese conflicto por muchas veces, un miedo al rechazo o a que pueda cambiar la percepción que tenga la otra persona de sí misma, ¿no? Después también el no saber comunicar, no saber expresarse, no saber hablar sobre emociones, ¿no? O primero identificarlas, ¿no? Y después poder también expresar las opiniones. El no saber poner límites también es algo que muchas veces aparece. Los límites van muy relacionados con la autoestima, porque si no te sé decir no, si no te sé decir lo que me molesta, como bien decías, pues significa que o no me conozco y no me puedo querer ni aceptar del todo bien. Sí, si no pongo límites no me estoy respetando de alguna manera, no me estoy teniendo en cuenta y por lo tanto no soy capaz de defenderme. El no decir es comunicar también. Totalmente. Cuando Sí. estáis hablando, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Ananda, bueno, se va haciendo una acumulación, ¿no? Cuando no se comunica, que yo muchas veces la explico con una metáfora de una olla a presión, ¿no? Que se van guardando las cosas ahí, se van acumulando y claro, llega un momento que eso peta y ahí es imposible comunicarse de forma sana. Sí, el mensaje no va a llegar como queremos. Y bueno, los humanos, ¿no? Nos comunicamos de tres formas, ¿no? Existen tres estilos de comunicación. El pasivo es, ¿no?, la persona que estamos haciendo referencia, ¿no? La que no expresa sus sentimientos, las opiniones. No falta el respeto a los demás, pero sí a sí misma, porque no dice lo que quiere o lo que piensa. Sí, ¿no? no Lo sé, que hemos no. dicho, ¿no? El no decir. No se tiene en cuenta. Sí, primero va todo el mundo, ¿no? Y luego si tiene tiempo ya se pone él. Muchas veces por miedo a la reacción de la otra persona. Sí. Luego también el otro extremo es el agresivo, todo lo contrario al pasivo, ¿no? En una discusión podemos tener este estilo ¿no? El estilo de comunicación. Impone ideas, opiniones, falta el respeto. Sí que es verdad que no se falta a sí mismo porque dice lo que siente y piensa, pero sí que falta el respeto a los demás. Sí, porque no los tiene en cuenta realmente, ¿no? Aquí muchas veces hay más una prioridad en decirte yo lo que pienso y expresarme yo, y falta esa parte de escucha que por lo tanto conlleva empatía. Claro, pero luego puede distorsionar mucho o que las otras personas se alejen. Daña mucho las relaciones, Daña este mucho. tipo de, Sí. ¿no?, de estilo comunicativo. Y que realmente lo pasa mal tanto la persona agresiva como la que recibe, ¿no? Ese Sí. comentario. Porque luego viene la culpa, la vergüenza por haber dicho aquello. Al contrario de pasivo, ¿no? Que el agresivo, pues de explotar, como bien ha dicho Rubén, con la olla a presión, de acumular, de ser pasivo precisamente, solo mira por él, solo puede mirar por él porque hay mucha intensidad emocional ahí. Sí. Pero también un silencio puede ser muy agresivo. Totalmente. Una mirada
también, que es lo que hemos dicho del no decir es comunicar también y puede posicionarse en agresividad igualmente. Sí. Y donde nos tenemos que encaminar a la hora de comunicar es hacia un estilo comunicativo asertivo, ¿no? El que expresa, el que expresa sus emociones, sus sentimientos, ideas, ¿no? El que escucha también. El que escucha. Es Pone verdad, sí. límites. Sí, empatiza. O habla desde lo que siente sin atacar, al contrario al agresivo. Se prioriza, pero también tiene en cuenta a los demás, ¿no? Al contrario de los extremos pasivo y agresivo. Sí, y yo también diría que quizás es la comunicación desde la parte adulta de la persona. Totalmente. Requiere práctica y entreno Se entrena. ese estilo también, ¿no? Porque no tenemos referentes, ¿no? Pones la televisión y vemos, ¿no? Que no tenemos referentes de comunicación asertiva muchas veces, ¿no? Que con ese gesto del cuerpo, ¿no? Que incluso con el dedo, ¿no? Señalan, se levantan. La verdad que es un estilo comunicativo que no es asertivo. Hay una metáfora, ¿no?, que usamos de esto de señalar, que es una, ¿no? Imaginad vuestra mano. Si yo echo pelotas fuera, culpo a los demás y no hago autocrítica, al final lo que hago es señalar con un dedo, pero si os fijáis, hay 3 dedos que señalan a nosotros mismos, ¿no? Y eso significa que hay muchas veces en la discusión que hay más puesto nuestro que de la otra persona. Sí, hay que tener en cuenta lo que se dice la corresponsabilidad. Es decir, que en esa situación, tanto tú como la otra persona vais a tener una responsabilidad, vais a tener una manera de pensar, una manera de decir que va a afectar al otro. Sí, y ahí nos tenemos que mirar a uno. Sí, porque además también aquí lo que pasa es que si señalamos, ¿no? Si enfocamos tanto en el otro, lo que estamos provocando de alguna manera es que la otra persona se sienta atacada. ¿Y qué ocurre cuando yo me siento atacado? Que me pongo a la defensiva. Entonces, mi defensa es que te empiezo a atacar a ti o que te empiezo a reprochar. Como encima sea una persona que tenga tendencia a esa pasividad, a ese guardar y acumular, ¿qué va a pasar? Que va a petar y lo va a sacar todo, ¿no? Sí. Hombre, aquí el efecto sándwich es una buena metáfora, ¿no?, del asunto. La técnica sándwich a la hora de comunicarse, ¿no? De forma asertiva, ¿no? Que hay 3 partes en esta técnica. La primera, la de empatizar con la otra persona. La segunda parte es decir aquello que nos molesta o decir que no. Y la tercera y última parte es dar propuesta o alternativa a la otra persona. Os ponemos un ejemplo, ¿no? Imaginaros una pareja que está discutiendo y se alzan la voz. Pues una manera también de poner límites ahí de forma asertiva es decirle, pues bueno, entiendo que estés enfadado o veo que estás cabreado por lo que ha pasado, pero sin embargo cuando discutimos pues me gritas y me alzas la voz y eso me molesta mucho. La próxima vez pues que hablemos pues no lo hagas, porque si no nos vamos a entender, ¿no? Sería una forma para poder, Sí. o una técnica para empezar a ponerla en práctica, para ponernos, ¿no?, en el lugar del otro también. Sí, no, es decir, aquí lo que se hace es recojo lo que me estás diciendo y por lo tanto te he escuchado, que es muy importante. Después me valido también, ¿no?, a mí y expreso lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo necesito, lo que yo entiendo y después te doy esa alternativa, ¿no? Te hago esa propuesta de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? Exacto, Es decir, sí. crear ese puente, ese acercamiento. Yo en terapia, en mi terapia personal, he trabajado mucho esta técnica sándwich para no acabar como la olla a presión, ¿no? Aprovecho las 2 metáforas y es muy importante eso para la autoestima, saber conocernos, lo que estáis diciendo, ¿no? Para validarnos y poder hacer que el otro nos escuche, pues para escucharnos nosotros. Es lo que decimos al final, si luchas los dos, perdemos los dos. Sí, ¿no? Es una no, frase no nos que- acercamos. Y bueno, otra manera también de entrenar, ¿no?, esta asertividad es responsabilizarnos, ¿no?, y conocernos. Hay muchos miedos a la hora de tener miedo a esa discusión por si se genera un conflicto. Y por eso lo evitamos, ¿no?, por si me dejan de querer. Y es importante saber que tener razón no demuestra
ni tu valía ni como persona, ni como profesional, ni en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, los patrones familiares. Si no nos han enseñado o no hemos tenido un ejemplo de discusión sana y asertividad en casa, tampoco vamos a saber nosotros. Sí, yo esto lo veo muchas veces, ¿no? Tanto en individual, pero como con algunas parejas, ¿no? Que hablamos un poquito de la familia, ¿no? De cada persona, de qué manera gestionaban, de qué manera hablaban en casa, o se hablaban también, ¿no? Los padres a nivel de pareja, y vemos que pues hay maneras de actuar pues muy similares muchas Sí. veces. O contrarias, ¿no? Personas que se van al extremo por miedo a parecerse a esa madre, a ese padre agresivo, ¿no? Que no quieren repetir, entonces se vuelven pasivos, ¿no? Es importante trabajarnos, ya sea solos o en terapia, para buscar ese equilibrio que sería la asertividad. Luego está el miedo a no permitirnos el error, ¿no? Miedo a errar. Entonces no me lo permito y evito dar mi opinión o discutir. Y luego, bueno, el no creerme válido también, ¿no? Lo que decíamos antes, tener la razón o no demuestra que yo sea mejor o peor, ni mucho menos. Bueno, y ahora como en cada podcast vamos a decir cada uno una idea clave para que las personas se puedan llevar. La mía es que pelearse me aleja y discutir me acerca. Mi idea clave es ser asertivo se entrena, decir las cosas asertivamente se aprende y lo podemos hacer. Y yo puedo sacar que tenemos la responsabilidad de conocernos y de autogestionar nuestras emociones para ver qué me remueve, qué miedo siento y así poder discutir bien. Y ahora coged papel y boli que vamos a enviaros vuestra tarea. La técnica que utilizamos muchas veces para enviar de deberes en terapia, ya sea con pareja, amigos, familiares, se llama tiempo fuera y consiste en cuando veamos que estamos escalando a nivel de rabia en una discusión y no estamos discutiendo bien, parar, porque si intentamos parar en el momento que estamos más enfadados, no vamos a poder, el circuito de la rabia ya se ha activado y ahí nadie puede, ¿no?, pararlo tan fácil. Vamos detectando cuando nos vamos enfadando, paramos con una palabra clave, por ejemplo, stop, o algo que simbolice vuestra relación, que sea importante para que os sirva de alarma de que estáis escalando y os podéis hacer daño verbalmente. Y luego hay que retomar la conversación en otro momento cuando ya estéis más tranquilos. Sí, porque muchas veces lo que ocurre es que con tanta intensidad no podemos pensar con claridad, porque la cabeza funciona de esta manera, ¿no? Entonces es mejor dejar un tiempo para ambas partes, o bueno, para todas las personas implicadas, y que después sí o sí se retome, porque si no pasaríamos a lo que comentábamos al principio, el guardar, ¿no? El aguantar cosas y que después se quedan debajo de la alfombra y nos vamos a tropezar con ella. La metáfora que decías, Rubén, de la olla a presión. Sí. Y otra de las tareas que os proponemos es que os empecéis a fijar cómo comunicáis, que empecéis a hablar desde el yo. Por ejemplo, me tienes agobiado es diferente al decir me siento agobiado. Entonces, para que empecéis un poco a fijaros y empezar a cambiar esta forma de comunicar. Y reducir un poco el señalar, ¿no? También, porque muchas veces lo que pasa es que si alguien me dice algo señalándome, me siento atacado. Si me siento atacado, me pongo a la defensiva. Saco las garras, ¿no? Y ya no estoy escuchando lo que me dice, sino estoy pensando en cómo me defiendo. Ahí está. Si os parece, dejamos este podcast por hoy, pero no la salud mental. Hoy hemos aprendido a ser un poquito más asertivos y acabamos con el título que hemos dicho al principio, pero con otro matiz, desde otro lugar. Yo digo blanco, tú dices negro, busquemos un gris juntos. Recordad que si no podéis o necesitáis ayuda, contar que podéis ir a terapia y poder trabajar a ser un poquito más asertivos. Miriam, Rubén, hasta el siguiente podcast. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.